En cada etapa de nuestras vidas, nosotros podemos encontrar instrucción y corrección de parte de nuestro Dios en su palabra. Para los niños y jóvenes, por ejemplo, es la de obedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para los recién casados, como otro ejemplo, es la de dejar a padre y madre y unirse a su pareja en matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para los hombres casados, el mandato es simple: proteger a su mujer, porque la mujer salió del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como el brazo protege el costado, así es como el hombre debe proteger a su mujer, como un boxeador que con los puños protege su cara, pero con los brazos protege los costados. Y no solo debe protegerla, pero debe proveer para ella y para los miembros de su hogar también. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las damas, por el otro lado, deben someterse a sus maridos, porque esta es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La palabra sujeta significa lo siguiente: sujeto, sujeta, que depende de otra persona o cosa, o está expuesto o sometido a lo que se indica. En este caso, lo que se indica son sus maridos. Efesios capítulo 5, versículo 22, pero ahora quebrantado, las casadas estén y dependan de, al igual de someterse a sus propios maridos, como al Señor, o así lee el margen. Con esto dicho, una casa edificada es un hogar en donde cada miembro de dicha familia entiende su puesto dentro de esta y cómo desempeñarlo. Claro está, de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa. Esto es, debemos levantar nuestros hogares en el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la enseñanza, mis amados, se encuentra en la palabra de Dios. Según de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios claramente nos enseña que para ser hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, tenemos que ser instruidos y corregidos por la palabra de Dios. Es esto que este libro que está en mi mano, la palabra de Dios, está cogiendo polvo en nuestro tocador. No la leemos como familia, no la leemos como marido y mujer, no la leemos individualmente y de seguro que no se la estamos leyendo a nuestros pequeños. Nos preguntamos por qué hay tanto divorcio dentro de la iglesia, pero es simple. Si el hombre está leyendo la palabra y su esposa no, el hombre está creciendo, pero su esposa se queda atrás. O quizás todo lo contrario, la mujer está leyendo la palabra y su esposo no. Ella está creciendo, pero él se queda atrás. O quizás ninguno de los dos lee la palabra de Dios. Y uno se va para la izquierda y el otro se va para la derecha. Nos preguntamos por qué nuestros hijos se van de la iglesia cuando tienen 17 y 18 años. Ellos estuvieron en los cultos de niños
ellos estuvieron en los campamentos, ellos estuvieron en sus clases bíblicas. Sin embargo, cuando tienen 17 y 18 años se van de la iglesia. ¿Por qué? Simple, porque ellos vieron la hipocresía de sus padres y de sus abuelos. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos. Como en la iglesia todo es amén, aleluya, gloria al Señor, alabado sea tu nombre, Jehová. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos. Como en el templo todo es el abrazo más bello y el besito más lindo. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos. Como en el templo todo es que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Bendiciones, amada. Pero en nuestras casas somos otra cosa. En nuestras casas insultamos y maltratamos a nuestros pequeños. Cállate la boca, te voy a partir esa cara, te voy a caer a chancletazos, entre otras cosas. Ellos vieron con sus propios ojos cómo sus padres y sus abuelos vienen al templo y se hincan al frente del altar o al frente de sus sillas, pero en sus casas ellos no doblan rodillas. Ellos vieron con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos, como en el templo todo es alabanzas al Dios Todopoderoso. Y en nuestras casas estamos escuchando a Bad Bunny, el conejo malo, un rapero reggaetonero que glorifica el uso de las drogas. Pero el 65% de los asesinatos en Puerto Rico están vinculados a la venta de las drogas. Lo que Bad Bunny glorifica con la lengua a nosotros nos está costando la vida. ¿Cómo puede ser eso la voluntad de Dios? Bad Bunny glorifica el amor al dinero. Él dice, estamos bien con billetes de a 100, dice él. Pero la palabra de Dios condena el amor al dinero. Y la guerra entre los puntos es por amor al dinero. Lo que Bad Bunny glorifica con la lengua no únicamente nos está costando la vida, es condenado en la palabra de Dios. Bad Bunny glorifica la violencia, él glorifica las malas palabras. Él tiene una palabra específica para las damas y las damas lo repiten cada vez que cantan una de sus canciones. Y una vez estuve en una escuela intermedia donde yo le estaba hablando a los jóvenes sobre la cultura de Puerto Rico cuando mencioné a Bad Bunny, el conejo malo. Y cuando lo menciono, una joven de 8º grado me interrumpió para cantar una canción de Bad Bunny, usando la misma palabra que él usa contra ella. Pues yo le voy a decir a ustedes lo que yo le dije a esta joven delante de todos sus compañeros de clase. Lo que hoy es un chiste, mañana no lo es. Lo que hoy es entretenimiento, mañana es la vida real. Hoy tú eres una joven, pero mañana tú eres una mujer. Y lo que tú no te das cuenta es que tu futuro esposo también se está dañando la mente y el corazón con esta clase de música. Y un día él te va a tratar a ti, mujer, de la manera que la música dice que tú te mereces ser tratada. No nos podemos quejar de la violencia de género en la casa de otra persona si la violencia ya está en mi casa. Y si yo estoy viendo violencia en mi casa, y si yo estoy escuchando violencia en mi casa, la violencia ya está cogiendo raíz en mi casa. Y por ende, nosotros, los cristianos, estamos criando la nueva generación de puertorriqueños que le va a meter el puño en la cara a una mujer, porque permitimos que ellos se dañen la mente, porque le damos permiso a ellos a que se dañen sus corazones. Mis amados, ¿cómo nosotros podemos edificar nuestras casas si vivimos en desobediencia hacia nuestro Dios? Ustedes entienden que obediencia trae bendición. Obediencia a Cristo trae bendición. Por ejemplo, si yo como hijo del Padre Celestial soy obediente a Él me va a otorgar hijos que son obedientes a su Padre terrenal. Eso es lo que pasa cuando usted es obediente hacia su Dios. Mis hijos se portan muy bien. Ellos no hablan malo y saben 2 idiomas, el inglés y el español, no saben decir malas palabras.
Ellos nunca se han peleado el uno contra el otro. Ellos no conocen la violencia, ni se han peleado el uno contra el otro, ni jamás le han levantado el puño a nadie. Y mis hijos están expuestos a miles de niños todas las semanas. Pues nosotros estamos en las escuelas públicas del país, por todo Puerto Rico, trayendo charlas de valores a los estudiantes con la base bíblica. Ellos juegan soccer con ellos, juegan baloncesto con estos niños, juegan voleibol con estos niños. Y sin embargo, mis hijos jamás han peleado con nadie. Ellos no saben faltarle respeto a un adulto, no saben desobedecer. Pero esto es lo que el Señor promete en Salmos, capítulo 128, versículo 3. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero mis amados, para que esta promesa se haga realidad en tu casa, tú tienes que vivir en obediencia a tu Padre Celestial. ¿Estamos obedeciendo a nuestro Dios? Yo les digo a usted que si usted está cogiendo, si este libro está cogiendo polvo en su tocador, está viviendo en desobediencia hacia su Dios. Pues ¿cómo usted puede obedecer lo que usted mismo no está leyendo? Si usted no entiende o no lee el completo consejo de su Dios, usted no lo conoce a Él y por ende no lo puede obedecer. Miren lo que dice en Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Compare este verso, Proverbios 24:3, con lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Qué palabras? Estas palabras, sus palabras, las palabras de nuestro Dios. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. No es suficiente con leer la palabra, no es suficiente con escuchar la palabra. Usted tiene que ser un hacedor de la palabra. Tiene que poner la palabra de Dios por obra. El Señor Jesús lo dijo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 lee, y el Verbo se hizo hombre o carne, y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su propia definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla acción todos los días. Por ende, este es nuestro mapa, nuestro guía hacia la vida eterna. Él es nuestro camino, Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Pero este libro está cogiendo polvo en nuestro tocador y queremos que Dios bendiga nuestros matrimonios y nuestras familias. Otra vez, Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, porque siempre hay un pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Mis amados, estos versos no son para el ateo. Estos versos son para los creyentes. El ateo no está buscando ni leer ni escuchar la palabra de Dios. Este es para el creyente. Hay dos clases de creyentes: el que edifica la casa sobre la roca y el creyente que edifica la casa sobre la arena.
Estamos leyendo Mateo 7, 24 al 27. Si nos llevamos un poquito más atrás, si vamos un poquito más atrás a Mateo 7, 21, el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Jesús, Jesús, no todo el que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién hace la voluntad del Padre? El que lo ama. ¿Quién es el que lo ama? El que lo conoce. ¿Quién es el que lo conoce? El que lee y obedece la palabra de Dios. Porque tenemos que no únicamente leerla y escucharla, tenemos que ponerla por obra. Otra vez, ahora Mateo capítulo 7, versículo del 26 al 27. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con violencia contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La ruina de ese hombre, no, mis amados, la ruina de ese hombre y la de su casa, su esposa, y sus hijos, y sus nietos, su casa. Porque cuando yo desobedezco a mi Dios, entreno a mi esposa a desobedecer a mi Dios. Si yo me tengo que someter a Cristo y mi esposa se tiene que someter a mí, entonces yo estoy entrenando a mi esposa y por ende a mis hijos a ser desobedientes hacia su Dios. Entonces cuando yo caigo, ellos caen conmigo. Entonces, mis amados, la palabra es clara cuando dice: grande es la ruina de aquellos que no edifican la casa sobre la roca. Esa es la voluntad de Dios, de que usted edifique la casa sobre la roca. Mis amados, ustedes y yo tenemos que tomar una decisión en esta noche. O yo en mi casa serviremos a Jehová. Léalo en Josué capítulo 24, versículo 15. O yo y mi casa seremos rebeldes hacia nuestro Dios. Sí, mis amados, yo y mi casa, para bien o para mal. Pues como le dije, si yo soy rebelde a los mandatos de mi Dios como líder de mi hogar, estoy instruyendo a mi esposa e hijos a ser rebeldes ante su Dios. Pero a lo contrario, si yo como líder de mi casa soy obediente a mi Dios, yo estoy instruyendo a mi esposa y a mis hijos en todo lo que es bueno, justo y correcto. Lean la palabra, mis amados, obedézcanla, y el Señor su Dios los prosperará en todo lo que ustedes hagan, usted y su casa. Proverbios capítulo 24, versículo 4. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pero tenemos que primero obedecer para ser bendecidos.